Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por vuestra asistencia. Permitidme que empiece con una historia. En la ciudad donde vivo, hace años que se celebra un festival de narración oral para adultos, de cuentos para adultos, lo que al principio me sorprendió un poco porque yo siempre había creído que los cuentos eran para niños. Pero como siempre me ha gustado el mundo de la escena, el mundo del teatro, fui a una sesión y me gustó mucho, así que repetí hasta que me quedé enganchado a esto de los cuentos. Una noche vino un narrador venezolano que hizo lo siguiente. Nos pidió a cada una de las personas que estábamos en el público, nos dio un papelito, nos pidió que escribiéramos una palabra en el papel y pusimos el papel dentro de una bolsa. Cuando empezó, lo que hizo esta persona fue sacar un papel de la bolsa, leer lo que ponía, la palabra que ponía, y a partir de ahí empezar a construir un cuento, empezar a contar un cuento. Cada cuento lo hacía a partir de una palabra. Al final de la sesión, como todavía quedaban muchos papeles, porque éramos más de 100 personas, lo que hizo fue sacar un papel, leer la palabra, dijo una frase, luego sacó otro papel, leyó la palabra, dijo otra frase con esa palabra, y así poco a poco iba juntando las frases hasta crear una historia con todos los papelitos que quedaban. Yo recuerdo muy claramente que en ese momento pensé que yo quería aprender a hacer eso, yo quiero hacer lo que hace esa persona. Bueno, ese fue mi inicio en el mundo de la narración oral. Poco después pude conocer personalmente a este narrador, pude formarme y bueno, empecé a trabajar como narrador y bueno, ya profesionalmente. Pero al poco tiempo me di cuenta de que esto de vivir del cuento es bastante difícil, cuesta más de lo que parece y realmente se trabaja mucho y está muy poco retribuido. Así que como también me gustaba mucho el mundo del desarrollo personal, el mundo del coaching, empecé a combinar las dos facetas. Y ahora lo que trato es de mezclar todo lo que sé de storytelling con el desarrollo personal. Hoy no vamos a hablar de desarrollo personal, hoy vamos a hablar más bien de storytelling y concretamente de storytelling para emprendedores. ¿Cómo puede ayudar el storytelling, es decir, el arte de contar historias, a un emprendedor y por qué debería usarlo? Obviamente no vamos a profundizar porque no va a dar tiempo, pero sí que voy a tratar de dar una visión global, una visión general del tema y de explicar sobre todo los beneficios y cómo usar el storytelling. Intentaré que os llevéis 4 o 5 ideas así que puedan ser muy prácticas para que podáis ponerlas en práctica inmediatamente. Bueno, empezamos. Vamos a empezar con un vídeo. Este es un vídeo que se utiliza en muchas charlas de motivación de personal en empresas. Entonces lo vemos y luego lo comentamos, si os parece. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले Entonces,
la pregunta que os haría ahora, ¿os ha gustado el vídeo? ¿Os ha provocado alguna cosa? ¿Os ha movido alguna cosa? Incluso, ¿os ha despertado el deseo de ayudar al niño a quitar el árbol? Bueno, este es un vídeo que se utiliza, como he comentado, en charlas para lo que son charlas de motivación en empresas. Y esto es una manera de hacerlo a través de una historia, en este caso un vídeo que contando una historia. Ahora imaginad que en lugar de esto, el directivo, el mando que está a cargo de la charla, se dedicará únicamente a hablar, a dar argumentos sobre las bondades del trabajo en equipo, las bondades de ir todos a una para conseguir los objetivos. Seguramente sería muy aburrido y a veces es mucho mejor utilizar este tipo de estrategias, utilizar estas historias para transmitir el mensaje, porque con una historia nuestro mensaje tiene más fuerza, llega más profundo y nos cala más adentro. Bueno, hecho este ejemplo, vamos a empezar a entrar en materia. Voy a empezar a hablar de los beneficios de contar una historia. Como ya he comentado, el storytelling es el arte de contar historias. Luego daré una definición un poco más precisa, pero para empezar, esta nos vale. Las dos primeras, los dos primeros círculos, crear vínculos y mover la acción, los voy a explicar luego, me los reservo. Entonces voy a empezar por captar la atención. Este claramente es un beneficio de las historias. Quien ante las palabras érase una vez no ha dejado aquello que estaba haciendo y se ha preparado para escuchar una historia. Bueno, las historias tienen algo mágico, algo que nos impulsa a querer escucharlas. Desde el principio de los tiempos, desde el principio de la humanidad, las personas nos hemos reunido alrededor del fuego, alrededor de lo que sea, para escuchar historias. Las historias tienen algo. Digamos que a nuestro cerebro le gustan las historias. Luego voy a profundizar un poquito más en esto, pero de momento nos vamos a quedar ahí. A nuestro cerebro le gustan las historias y ante la perspectiva de escuchar una historia, automáticamente nuestra atención se dirige allí. Por lo tanto, uno de los beneficios clarísimos de contar historias es captar la atención del público. Por la misma razón, otro beneficio asociado al storytelling es la reducción de la resistencia a la escucha. Hoy en día recibimos cientos y miles de impactos cada día, miles de mensajes de gente, de empresas, de todo, que reclaman nuestra atención. Obviamente no podemos atender a todos estos mensajes porque nos volveríamos locos. Entonces lo que hacemos es poner un filtro, poner una barrera delante nuestro y solo dejamos pasar aquello que creemos que nos puede interesar o aquello que creemos que puede ser beneficioso. ¿Qué pasa con las historias? Pues que a priori no identificamos la historia como algo que, digamos, como un mensaje de alguien que nos quiere vender algo, y digamos que se reduce esta barrera, se reduce este filtro y por lo tanto es más fácil atravesarlo y eso nos permite hacer llegar nuestro mensaje al público. Digamos que como nuestro cerebro quiere historias, lo que hace es quitar ese filtro, por lo tanto podemos hacer llegar el mensaje, ¿vale? Por lo tanto, otro beneficio clarísimo sería la reducción de la resistencia a la escucha que todos tenemos como autodefensa, sencillamente, porque si hiciéramos caso a todos los mensajes que nos llegan, realmente no podríamos procesarlos. Otro beneficio asociado al storytelling es que las historias facilitan la comprensión de conceptos más complicados. Voy a tratar de explicarme. Imaginad que ahora mismo yo soy un experto en informática, por ejemplo, y que estoy aquí para hablaros de lo que es un firewall. Si no estáis familiarizados con este concepto, pues seguramente si yo hago una explicación técnica va a ser difícil de entender. En cambio, si yo explico una metáfora, en este caso, que es un tipo de historia, diciendo que imaginad que en una empresa muy grande hay un vigilante, entonces cuando llega una visita, el vigilante identifica a esa visita, le pregunta dónde va, se asegura de que lo que dice es verdad, llamando a la persona de destino, le acompaña hasta el despacho que sea, la persona hace su trabajo y cuando vuelve el vigilante le registra para asegurarse que no se ha llevado material confidencial que pueda poner en peligro la seguridad de la empresa. Pues un firewall es este vigilante. Digamos que lo que hace es una puerta de entrada que hay en las redes de ordenadores, de tal manera que controlan el tráfico de entrada y salida, asegurándose
que no entre tráfico que no está autorizado y que el tráfico que está autorizado vaya donde tenga que ir y a ningún otro sitio. Y además, cuando el tráfico de salida se